Entonces hoy vamos a estudiar la importancia de la santidad en la vida del creyente, la importancia de la santidad en la vida del creyente. Porque para muchas personas es difícil comprender la importancia de la santidad en sus vidas. Hoy en día tenemos muchas iglesias que no hablan acerca de la santidad, que no le dan importancia a la santidad. Y vamos a pensar en la razón por qué. ¿Por qué la gente a veces, los cristianos, no entendemos la importancia de la santidad? Y creo que parte del problema, hermanos, es la forma en cómo compartimos el evangelio. Una parte tiene que ver con eso. ¿Por qué? Bueno, porque a veces cuando uno piensa en el evangelio, piensa generalmente en tres cosas. Piensa en que el hombre es pecador, y lo es, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, ¿verdad? Y por medio de su sacrificio nosotros podemos tener perdón de pecados, y eso es cierto. Y la tercera cosa que generalmente enfatizamos en el evangelio o en el evangelismo personal es la necesidad de que las personas se arrepientan, ¿verdad? Y entreguen su vida a Cristo, reconociendo a Él como su Señor y Salvador. Y todas esas cosas están bien. Pero la verdad es que para entender la importancia de la santidad necesitamos ver la historia completa. Y yo quisiera de pronto en unos minutos que pudiéramos pensar en el Edén y pudiéramos pensar en la consumación de los tiempos, para poder tener una idea más completa acerca del evangelio y entender el papel de la santidad en este plan de redención. Entonces, vamos a tratar de ir juntos pensando en este panorama amplio de la historia de la redención. ¿Okay? Entonces, vamos a ir al Edén, ¿verdad? En el Edén Dios hizo un pacto con Adán. Aunque no aparece la palabra pacto en Edén, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios hizo un pacto de obras con Adán. Le dijo que si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad?, iba a morir. Este era el compromiso que tenía Adán, ¿verdad? Y no solamente iba a morir él, sino que iba a morir toda su descendencia. Él era la cabeza federal de todos los hombres. Y en su obediencia o en su desobediencia, ¿verdad?, reposaba el futuro de toda la humanidad. Ahora, es interesante y yo quiero que lo pienses porque yo sé que no se habla mucho de eso. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Quiero que pensemos en eso. ¿Qué significa el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal? Pues como lo he escuchado de pronto muchas veces, lo he escuchado que lo han enseñado de esta manera, diciendo, bueno, el árbol del conocimiento del bien y del mal significaba que Adán y Eva no conocían el bien y el mal, ¿verdad? Y cuando comieron de ese árbol conocieron el bien y el mal. Pero yo sí creo que Adán y Eva sí conocían el bien y el mal antes de probar del árbol. Ellos tenían una justicia y una santidad que Dios les había dado en la creación. Ellos sí sabían que era bueno y sí sabían que era malo, porque Dios había puesto su imagen en ellos. Entonces, ¿de qué se trata este árbol del conocimiento del bien y del mal? Hay otra alternativa para entender este significado de este árbol. Lo que significaba este árbol es que si comían de este árbol, iba a haber una distorsión en su comprensión de lo bueno y lo malo. Y lo que iba a pasar de ahí en adelante es que iban a llamar a lo malo bueno y a lo bueno lo iban a llamar malo. Y eso fue justamente lo que pasó. Si piensas
¿Qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva comieron de este árbol? En su interior algo cambió y se distorsionó de tal manera que a lo bueno empezaron a llamarlo malo y a lo malo empezaron a llamarlo bueno. Este entendimiento de lo correcto y de lo incorrecto cambió en sus corazones. Hubo una pérdida de esa santidad y esa justicia que Dios les había dado, ese discernimiento para entender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y de ahí todo se volteó al revés. Y esto es lo que pasó en Adán y Eva, y eso es lo que pasa hoy en nuestra sociedad. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Que la gente llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, y este es el problema del hombre, ¿ok? Vemos en los siguientes capítulos cómo esto se ve de evidente en la vida de Abel y de Caín, ¿verdad? Como Caín mata a Abel, y luego vemos cómo el mundo se corrompe en el capítulo 6, ¿verdad? Y Dios manda el diluvio por causa de la maldad. ¿Por qué? Porque el hombre en su corazón ahora solo busca lo malo. Ahora, ¿todo esto era parte del plan de Dios? ¿Qué piensan? ¿Lo habrá tomado a Dios por sorpresa? Esto no, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había diseñado un plan. Eso lo dice Tito capítulo 1. Desde antes del comienzo de los siglos, Dios ya había diseñado un plan en donde Dios iba a mandar a su Hijo, escucha, para ser un nuevo Adán, un segundo Adán, una segunda cabeza federal que iba a representar a los hombres. Escucha, ahora es bien importante. Él iba a vivir una vida santa y iba a vencer a Satanás. ¿Qué pasó con nuestra cabeza federal en el Edén cuando se enfrentó a Satanás? Fue derrotado por Satanás. Pero ¿qué pasa con esta nueva cabeza federal que iba a venir, que se llama Jesucristo? ¿Qué pasa cuando se enfrenta a Satanás? Él sale victorioso. Él vence, lleva una vida santa. Y recuerda que Él es la nueva cabeza federal de todos aquellos que creen. Por su victoria, todos aquellos que creen en Él tienen esta victoria, ¿ok? Y luego muere en la cruz para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Y nos da su justicia y paga por nuestros pecados en la cruz. Pero la historia no termina ahí. Y aquí es donde yo quiero que conectemos esto, ojalá podamos entenderlo. Dios había creado el hombre a su imagen, pero por causa de su desobediencia, su mente quedó envanecida, su corazón quedó endurecido. Y esta imagen de Dios se distorsionó en el corazón del hombre. Ahora, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que creen en Él, escucha, entran en un proceso de restauración de las cosas. Y esto es importante, restauración de las cosas. ¿Qué significa eso? Que Dios va a llevar nuevamente a todos aquellos que hemos creído en Él a esta imagen de Dios llena de justicia y de santidad. Y de eso se trata la obra de Cristo. No solamente decir, bueno, ya no vas al infierno. Es mucho más que eso. Estabas hundido en tus pecados, pero por tu relación con Cristo, Él empieza a transformar tu corazón y tu mente de tal manera que esa imagen de Dios vuelva a estar reflejada claramente en tu vida. Y este es el proceso de santificación que comienza cuando recibes a Cristo y termina cuando el Señor te lleva a su presencia o cuando Él regrese. Pero en este plan completo es como Cristo es glorificado, ¿ok? En la restauración de todas las cosas. Así que el Señor no solo te perdona, sino que te transforma. ¿A qué? A esta imagen de Dios que estaba en el Edén. A un hombre justo, a un hombre santo. Ahora entiendes por qué es importante la santificación, porque es parte de la obra de Cristo.
Si el Señor no está santificando a los que creen en Él, entonces su obra no está siendo completada en tu vida. Por eso es tan importante la santificación, porque es parte del proceso. El Señor no solo quiere llevarte al cielo, el Señor quiere transformar tu vida a este hombre lleno de justicia y santidad que estaba en el Edén. ¿Ok? Pero aún mejor que en el Edén. ¿Por qué? Porque la vida en el Edén, aunque era sin pecado, ¿verdad? Era una vida que dependía de la justicia de Adán. Pero en la restauración de las cosas, esta vida perfecta ya no va a depender de un hombre, sino de la justicia de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces yo espero que hayamos entendido el panorama. O sea, ¿por qué es importante entonces la santidad? Porque el plan de Dios es restaurar todas las cosas, empezando por los creyentes, pero Él también va a restaurar la creación. Eso lo dice Romanos capítulo 8. Él va a restaurar a los hombres que creen en Él, a esta imagen de ese hombre lleno de justicia y santidad, que es Cristo, y también va a restaurar todas las cosas. Entonces, y en todo esto, en esta restauración, escucha, en toda esta restauración, Cristo es glorificado. Cristo es glorificado. No solamente en salvar a los pecadores, pero en transformar a los pecadores, en restaurar a los pecadores. Cristo es glorificado. ¿Usted cree que trae gloria a Dios el hecho que Dios perdonara a una persona, pero esa persona sigue en su pecado? ¿Eso trae gloria a Dios? No, eso no trae gloria a Dios. ¿Qué trae gloria a Dios? Que Dios te perdona, pero también te santifica. Eso trae gloria a Dios. Perdona tus pecados, pero te lleva a que te parezcas a Él. Eso trae gloria a Dios, la restauración de las personas, la transformación de su corazón, la transformación de su mente y la transformación de sus obras. Ahora, ¿cuánto tiempo tardó la creación? ¿Cuánto tiempo tardó? Bueno, 7 días, ¿verdad? 7 días vemos proceso de creación y sabemos que son 7 días. ¿Cuánto tiempo toma el Señor para obrar en nuestros corazones y restaurarlos a su imagen? ¿Cuánto tiempo toma? Bueno, el tiempo perfecto, el que Él ha determinado, pero Él nos va llevando. Y así como la creación, ¿verdad? Empezó en caos y termina en orden. ¿Cuál es la meta de Dios para tu vida? Que vengas a Él con tu caos, pero que el Señor va a ir ordenando cada día hasta llevarla a un orden perfecto. Y este es el plan de Dios. La restauración del hombre, restauración de la creación para su gloria. Por eso es tan importante la santidad en la vida del creyente. Porque este es el plan de Dios para nosotros. Y yo estaba pensando una cosa más antes de entrar a Efesios. De pronto nuestra vida aquí tiene tanta lucha y tanto dolor, y uno piensa, ¿y por qué tanta lucha y tanto dolor y tanto pecado? Pero un día en la eternidad, hermanos, un día en la eternidad, escucha, un día en la eternidad nuestra vida aquí va a ser como darle vuelta a una página en un libro que ha quedado tan atrás en la eternidad. Tan atrás que con dificultad vamos a recordar lo que pasó. El Señor va a restaurar todas las cosas y en la eternidad nuestra vida aquí va a ser algo tan pequeño. Solo vamos a recordar, ¿verdad? Su amor, su justicia para con nosotros a través de la obra de Cristo. Entonces, pensando en estas cosas, yo creo que ahora el pasaje que vamos a leer en Efesios capítulo 4 va a ir fluyendo. Va a ser mucho más fácil comprenderlo. Efesios capítulo 4 y vamos a comenzar
con el versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Voy a leer hasta el 19 para que tengamos la idea completa. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, en el versículo 17, Pablo dice, yo quiero pedirles algo, yo quiero rogarles algo en el Señor. Yo quiero rogarles algo. Pablo tenía clara la importancia de la santidad. Yo no sé si usted la tiene claro, pero Pablo la tenía claro. Y me dice, yo quiero rogarles algo. Que ya no anden como los otros gentiles. Cuando lees el versículo 1 del capítulo 4, un poco atrás, versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que ese no es el primer mandato a la santidad. En el mismo pasaje ya Pablo les había dicho, yo quiero que anden como es digno del Evangelio. Yo quiero rogarles que no anden como los otros gentiles. Y uno puede ver en Pablo un anhelo profundo de que la iglesia camine en santidad. Él entiende el valor de la santidad. Él entiende la importancia de la santidad. Hace unos meses atrás fuimos con algunos hermanos a una conferencia y en la conferencia hubo una parte que era para los pastores y en la conferencia, en la parte de los pastores, le hicieron la pregunta a un pastor, ¿cuáles son las cosas más dolorosas en el ministerio? Bueno, y uno de los pastores dijo, bueno, cuando otros pastores hablan mal de uno, ¿verdad? Y eso dijo en la conferencia. Y yo quedé pensando, porque yo soy pastor, ¿verdad? Entonces estaba pensando, ¿qué es? ¿Qué es lo más doloroso para un pastor en el ministerio? ¿Qué son las cosas que duelen más? Y sabes, llegué a una conclusión diferente. Yo creo que las cosas que le duelen más a un pastor es ver que las ovejas no están caminando con el Señor. Esas son las cosas más dolorosas. Ver que los hermanos no quieren vivir para el Señor, eso le duele a un pastor. Y eso es lo que yo veo aquí, en la vida de Pablo. Le está diciendo, hermanos, no vivan como los otros gentiles. Porque eso sí duele. A un pastor le interesan las almas de los hermanos, la santidad de la iglesia. Esas son las cosas que uno anhela ver. Que los hermanos viven para el Señor, aman al Señor, caminan con el Señor. Eso es lo que dice de verdad el apóstol Juan, que dice que, ay, cómo se alegraba de la vida de Gallo, porque los hermanos daban testimonio de su verdad. Ay, qué alegría le traía a su corazón. Y uno, ¿cuánto se anima, hermano? ¿Vieron cuánto se anima? Cuando uno escucha que los hermanos andan bien con el Señor. ¡Wow! Es la alegría más grande. Escuchar que están comprometidos con el Señor, que quieren vivir para Él. Así que yo entiendo a Pablo cuando está diciendo, yo quiero pedirles, no vivan como los otros gentiles. De las cosas más dolorosas que yo siento que he vivido en el ministerio es ver
hombres que caminaban con el Señor que ahora ya no están. ¿Cuánto me duele eso? Personas que estuvieron en medio de nosotros, pero ya no están aquí. ¿Cuánto duele? Y yo creo que Pablo lo entendía. Y por eso dice, por favor, ya no anden como los otros gentiles. Vivan vidas santas. ¿Y por qué Pablo hacía eso? ¿Por qué Pablo sentía esa necesidad? Si puedes anotar en 2 Corintios 11, del 1 al 2. 2 Corintios 11, del 1 al 2 dice: ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, toleradme. Versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Por qué Pablo quería que los hermanos vivieran una vida santa? Porque él tenía el anhelo de presentarlos delante del Señor como una virgen pura a Cristo. Ese es el anhelo de Pablo, y yo creo que ese es el anhelo de todo pastor fiel. Él quiere presentar a la iglesia delante del Señor como una virgen pura para Él. Entonces, volviendo al pasaje, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Esta palabra gentiles que aparece acá en el versículo 17 también puede traducirse que ya no andéis como las otras naciones. Las otras naciones, ¿de qué está hablando Pablo? Antes, el conocimiento de Dios y el conocimiento de la Escritura estaba limitado para los judíos. ¿Y quiénes eran las otras naciones? Pues eran todos aquellos que no conocían a Dios, que no conocían su palabra. Entonces, cuando Pablo está diciendo que ya no andéis como las otras naciones, ¿cuáles otras naciones? Todas aquellas que no habían conocido a Dios, que no tenían la palabra de Dios, que eran paganos. Pablo le está diciendo: ustedes ya conocen a Dios, ya no deben andar como estas naciones que estaban alejadas de Dios. Atrás, vamos a ir un par de capítulos atrás. Efesios 2, 12 al 19. Efesios 2, 12 al 19. Dice, Efesios 2, voy a leer, del versículo... Voy a leer desde el versículo 11. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Escucha esa parte, dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, escucha, de los dos, ¿cuántos? Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, escucha, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que ya no andemos como los otros gentiles que no tienen Dios, que no tienen a Dios, que no ha llegado la palabra a ellos, que recordemos que por medio de Cristo nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Entonces, vamos a continuar con el 17. Eso pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y luego empieza a describir cómo es una vida sin santidad. Una vida sin santidad. Dice que andan en la vanidad de su mente. Que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andábamos antes de conocer a Cristo? ¿Cómo andábamos? En la vanidad de nuestra mente. En la vanidad de nuestra mente. Esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Y cuando uno lee el libro de Eclesiastés, escucha que Salomón una y otra vez dice que todo es vanidad. Pero todo es vanidad, ¿dónde? ¿Dónde dice Salomón? Debajo del sol. O sea, mientras nuestros pensamientos están de este lado del sol, están centrados en las cosas terrenales, entonces todo es vanidad. ¿En qué pensábamos antes de conocer a Cristo? Solo en lo terrenal. Solo en lo terrenal. Teníamos una mente llena de vanidad. Así vivíamos antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es vivir sin santidad? Es pensamientos solo de este mundo, solo en las cosas de este mundo, ¿verdad? Estos son pensamientos vacíos. También, si puedes anotar, en Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, como la gente no quiere pensar en Dios, ¿verdad? Sino solo en las cosas de este mundo. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1:28. Entonces así son su mente, ¿verdad? Una mente que solo piensa en la vanidad. Dice versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Entonces vemos que en su mente, la mente del no creyente, solo hay vanidad. Y no solamente eso, dice que tiene el entendimiento entenebrecido, la idea de oscuro, lleno de oscuridad. Y luego dice ajenos de la vida. Esa palabra vida que se usa acá es zoe, y es la idea de esa vida que produce Dios. Ellos no tienen esa vida que produce Dios, que alumbra los ojos. Dice versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ellos viven en oscuridad, ajenos a la vida de Dios. Y luego dice, ¿por qué? Dice, por la ignorancia que en ellos hay. Y así es su mente. ¿Qué hay en su mente? Solo vanidad. ¿Y cómo están sus pensamientos? En oscuridad y en ignorancia de la vida que Dios da. Ahora, un problema no solamente en su mente, sino que también hay un problema en su corazón. Y es lo que dice en el versículo 18 también. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, y luego dice, por la dureza de su corazón.
¿Cómo tiene la mente el no creyente? Dice, llena de vanidad, ¿verdad? Llena de pensamientos que no glorifican a Dios. Ahora, ¿cómo tiene el corazón? Duro, endurecido, ¿verdad? Si puedes anotar allí en el libro de Ezequiel 36, 26 al 28, la verdad es que nosotros estábamos ahí. Ezequiel 36, 26 al 28 habla de la promesa del nuevo pacto, de la obra de Cristo. Dice Ezequiel 36, 26 al 28, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces esta era la obra de Cristo. Iba a quitar el corazón de piedra. ¿Cómo es el corazón del no creyente? Es un corazón duro, un corazón de piedra. Entonces ya vemos cómo está su mente. Su mente está llena de vanidad, su corazón está endurecido. Y luego en el versículo 19 nos dice cómo son sus acciones. Los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces vemos que el no creyente tiene un problema en su mente, tiene un problema en su corazón, pero también tiene un problema en sus acciones. Dice el versículo 19 que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué significa eso? Que ya no les duele pecar, ya no les duele pecar. Ya han perdido la sensibilidad, ya no les causa temor, ya no les causa vergüenza. Están endurecidos. Y luego dice, se entregaron a la lascivia. Esa palabra lascivia también puede traducirse como sensualidad. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez. Y esa palabra avidez significa compasión. Toda clase de impureza. Sabes, en la Biblia no hay una lista exhaustiva de pecados porque el corazón del hombre está tan endurecido que no podríamos enumerar la lista de pecados posibles. Cualquier cantidad de pecados posibles. Y esa es la condición del no creyente. Problemas en sus pensamientos, problemas en su corazón, problemas en sus acciones. Y saben, nosotros venimos de ahí, todos nosotros estábamos ahí. Esa era nuestra condición. Y Pablo les dice, yo quiero pedirles que ustedes no vivan así. Quiero preguntarte, hermano, esta noche, ¿cómo están tus pensamientos? ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Cómo está tu corazón? ¿Un corazón dócil al Señor? ¿Un corazón duro? ¿Cómo está tu corazón? Y la tercera cosa que quiero que pienses es ¿cómo son tus acciones? ¿Son tus acciones que glorifican a Dios o has perdido la sensibilidad del pecado y te has entregado al pecado? Esta es la forma en cómo viven los no creyentes, la gente que no ha conocido a Cristo. Y Pablo está diciendo, ustedes ya no pueden vivir así. Ustedes no pueden vivir así. Si realmente han conocido a Cristo, ustedes no pueden vivir así. Su mente no puede estar entenebrecida. Su corazón no puede estar endurecido. Y sus obras no pueden ser inclinadas al pecado. No puede ser así. Esto no puede ser así. Y eso nos lleva al siguiente punto. La fuente
de la santidad, en el versículo 20 y en el versículo 21. Versículo 20 y versículo 21 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. ¿Por qué yo no puedo vivir de esta manera? Dice versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En el griego no aparece la palabra así, sino que se leería más o menos así: mas vosotros no habéis aprendido Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido Cristo. Y me encanta la forma en cómo está escrito, porque pone a Cristo como el objeto de todo lo que debe ser predicado y enseñado. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos cuando leemos la Biblia? Nosotros aprendemos a Cristo. Eso es, aprendemos de Cristo. No de la enseñanza de Cristo, no solo de la obra de Cristo, pero acerca de la persona de Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué nosotros no podemos vivir así? Porque no hemos aprendido así a Cristo. Porque no hemos aprendido así a Cristo. Si puedes anotar en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, voy a leerlo, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué hacemos nosotros? Predicamos a Cristo, pensamos en Cristo, exaltamos a Cristo, anunciamos a Cristo. ¿Por qué debemos de vivir en santidad? Porque nuestros ojos están puestos en Cristo. Entonces dice versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Escucha, si en verdad le habéis oído. Si en verdad le habéis oído, ¿a quién? ¿De quién está hablando? Si en verdad le habéis oído, ¿a quién? ¿De quién está hablando el pasaje? De Cristo. Y yo quiero hacerte pensar en eso. ¿Has oído a Cristo? ¿Has oído a Cristo? ¿De verdad has oído a Cristo? Jesús dice en Juan capítulo 10: mis ovejas oyen mi voz. ¿Has oído a Cristo? También el apóstol Pablo, hablando de la predicación del Evangelio en 2 Corintios 5:20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando compartimos el Evangelio, ¿quién está llamando? Es Cristo, es Cristo. ¿Por qué debemos nosotros vivir en santidad? Porque hemos conocido a Cristo y porque Cristo nos ha llamado, porque Él nos ha llamado. Entonces dice el versículo 21: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. ¿Enseñados por quién? Por Cristo. Es que esa es la cosa, hermano. Si una persona no puede vivir en santidad, no puede dejar su pecado. ¿Por qué no puede dejar su pecado? Si una persona no sigue esclava de su pecado, ¿por qué sigue esclava de su pecado? Dice: si habéis oído a Cristo y ha sido ¿por quién? Por Cristo enseñado.
Él es la fuente de la santidad. ¿Por qué somos santificados? Porque Cristo nos llamó y porque Cristo nos enseña. Por eso somos santificados. Por la obra de Cristo, porque Él es la fuente de la santidad. Y si no puedes dejar tu pecado y no puedes cambiar, necesitas oír a Cristo. Y necesitas ser enseñado por Él. ¿Y qué pasa cuando yo escucho a Cristo y cuando soy enseñado por Cristo? Entonces la santidad empieza a venir a mi vida, esa transformación. Este no es solo un cambio de acciones, esto es un milagro que Dios hace. Cuando Él me habla, cuando Él me enseña, y luego dice, conforme a la verdad que está en Jesús. A medida yo conozco a Jesús, a medida yo camino con Jesús, entonces ¿qué empieza a venir a mi vida? Santidad. Santidad. Es imposible que yo escuche la voz de Jesús, que yo sea enseñado por Jesús y que la santidad no venga a mi vida. No es posible. No es posible. Ahora finalmente en los siguientes versículos vamos a ver el proceso de la santidad, el camino de la santidad. Yo espero que los que estamos acá ya todos hayamos escuchado a Jesús. Espero que todos los que estemos acá estemos siendo enseñados por Jesús también. Porque Él es la fuente de la santidad. Sin embargo, hay un proceso, hay un camino. Y este camino está explicado en los versículos 22 y el 24, que es la última parte del texto que vamos a estudiar hoy. Dice versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y este es el primer paso en mi camino a la santidad. Una vez que yo he escuchado a Jesús, una vez que he sido enseñado por Él, entonces Él me manda. ¿Qué me manda el Señor? Que me despoje del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Bueno, es mi yo del Edén, ¿verdad? Es este yo que está distorsionado, que quiere vivir conforme a sus deseos, que quiere vivir conforme a su voluntad, que llama a lo bueno malo, que llama a lo malo bueno. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo yo, dice, despojaos del hombre viejo, dice, del viejo hombre que está, dice, viciado conforme a los deseos engañosos. Esa palabra viciado, ¿verdad? La idea es echado a perder, echado a perder. Escucha, hay mucha gente que quiere cambiar. Dice, yo quiero cambiar, ¿verdad? Y se esfuerza por cambiar, pero no puede. ¿Sabe por qué? Porque el hombre viejo está, ¿qué? Viciado conforme a los está echado a perder. ¿Sabe qué necesita el viejo hombre? Morir, porque cambiar no puede. Por eso la Biblia no nos llama a cambiar. ¿Sabe a qué nos llama el Señor? A nacer de nuevo. Porque el viejo hombre no puede cambiar. ¿Qué necesita una persona? Necesita nacer de nuevo. Necesita nacer de lo alto, porque cambiar no puede. Entonces dice el Señor, despojaos de ese viejo hombre. Ahora, ¿cómo me despojo yo del viejo hombre? ¿Qué significa despojarme del viejo hombre? Significa reconocer mi pecado y significa arrepentirme. Si puedes anotar en tus notas, Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué necesito, hermanos? Arrepentimiento. Reconocer mi pecado delante de Dios. ¿Cómo me despojo del viejo hombre? A través del arrepentimiento. Yo necesito reconocer mis pecados y arrepentirme. Hermanos, ¿el arrepentimiento es una vez en mi vida o el arrepentimiento es todos los días? ¿Qué piensan? Es todos los días. ¿Y sabe qué? Cada día debe ser más grande. ¿Entiendes eso? Es no solamente que me arrepentí, es que me arrepiento cada vez más. Es un arrepentimiento que está creciendo cada día más en mi vida. Cada vez me siento más arrepentido por mi pecado. Esa es la idea de despojarme del viejo hombre. Yo no tengo que excusar mis malas acciones, yo necesito arrepentirme. Hay personas que dicen, yo no sé por qué no puedo cambiar. Bueno, o yo no sé por qué peco. Bueno, porque así es tu naturaleza. Eso es nuestro viejo hombre. ¿Y qué necesito hacer yo? Necesito arrepentirme de mis pecados. Volverme a Cristo, decirle, Señor, yo reconozco que estoy mal. Reconozco que necesito ser diferente. Reconozco que no trato bien a mi esposa. Reconozco que no paso tiempo con mis hijos. Reconozco que no paso tiempo en oración. Reconozco que no le doy mucha importancia a tus cosas. Me arrepiento. Perdóname. Así comienza la santidad. Pero ¿cuál es el problema? Que no nos arrepentimos, hermanos. Sabemos que estamos mal y seguimos mal, ¿verdad? Y entonces no podemos crecer en el camino de la santidad porque el camino de la santidad comienza con el arrepentimiento. Y si estás aquí y has escuchado a Jesús y has sido enseñado por Él, Él te está hablando esta noche. ¿Y qué te está diciendo el Señor? Que te arrepientas. ¿Y qué me dice el Señor a mí? Que me arrepienta. Que esta noche, hermano, sea una noche de arrepentimiento delante del Señor, de reconocer las cosas que estamos haciendo mal delante de Él. Este es el primer paso en el camino de la santidad. Ahora vamos a ver el segundo. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces yo necesito arrepentirme, primer paso de la santidad, pero el segundo, yo necesito ser renovado en el espíritu de vuestra mente. Necesito que Dios quite lo viejo y ponga algo nuevo. La palabra espíritu acá no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de la dirección en la cual mi mente va, en la cual mi mente está operando. Es que mi mente estaba operando en la dirección incorrecta y a través de su palabra yo encuentro la dirección correcta. Yo necesito la palabra de Dios renovando mi mente. ¿Recuerdan lo que pasó en el Edén cuando el hombre comió el árbol del bien y del mal y sus pensamientos fueron distorsionados? Ahora necesito que por la palabra de Dios renueve y transforme mi mente, que pueda tener una mente bíblica. Hermanos, ¿cuántos necesitamos leer la palabra nosotros? Pero no leerla para sobresalir o para creernos mejores, sino para ser transformados en nuestros pensamientos, en la dirección en cómo nosotros pensamos, que yo pueda ver la vida de manera bíblica. A veces nosotros pensamos que podemos imaginarnos lo que Dios quiere. Pero hermanos, los pensamientos de Dios están más altos. Uno no puede pensar lo que Dios quiere, uno no puede imaginárselo. ¿Sabe qué? Uno necesita leerlo en la palabra, porque están fuera de mi imaginación. A veces uno piensa, yo creo que Jesús haría esto, yo creo que la voluntad de Dios es esto, yo creo que lo correcto es esto. ¿Sabes qué? No puedes, porque tus pensamientos están aquí y los pensamientos de Dios están allá.
Y yo necesito ir a la palabra de Dios para poder entender los pensamientos de Dios. Yo necesito que Él renueve mi mente. Isaías 55, 8 y 9, yo sé que lo sabemos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces el segundo paso para la santidad, en este camino de la santidad, después de arrepentirme, yo necesito inundar mi mente con la palabra de Dios. Yo necesito saturar mi mente con la palabra de Dios. ¿Cuánto debo de leer la Biblia? ¿Cuánto debo de leer la Biblia? ¿Qué le dice el Señor a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Queremos ver santidad en mi vida. Yo necesito arrepentirme, pero necesito también llenar mi mente de la palabra de Dios, porque mi mente está envanecida y necesita ser renovada. ¿Y cómo es renovada? A través de la palabra de Dios. Salmo 1, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y medita de noche. ¿Cuánto necesito yo pasar tiempo en la palabra de Dios? Y este es el segundo paso en este camino de la santidad. Yo necesito arrepentirme, yo necesito renovar la mente. Y por último, dice en el versículo 24: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces yo necesito arrepentirme, yo necesito traer a mi mente la palabra de Dios y saturar mi mente de la palabra de Dios. Pero este versículo 24 es muy importante: y vestidos del nuevo hombre. ¿Qué es esto de vestirme del nuevo hombre? Pongan atención. Vestirse del nuevo hombre es poner en práctica la palabra. ¿Entiendes? Y este es muy importante. Yo me arrepiento, yo busco en la palabra de Dios dirección para mi vida y ahora aplico la palabra de Dios. Y esto es vestirse del nuevo hombre. ¿Quién es una persona que se viste del nuevo hombre? Es una persona que obedece la palabra, que aplica la palabra, que pone en práctica la palabra. Y cuando yo pongo en práctica la palabra, entonces yo me estoy vistiendo de este nuevo hombre. Yo estoy actuando como este nuevo hombre. Yo estoy viviendo como este nuevo hombre. Y hermano, cada parte es tan importante, porque si usted se satura de la palabra pero no la aplica, entonces no va a crecer en santidad tampoco. Me arrepiento, me saturo de la palabra y aplico la palabra de Dios. Y quiero que pongas atención en la forma en que está escrito el versículo 24. Dice: y vestidos del ¿qué? Nuevo hombre. ¿Recuerdas esa nueva creación que Dios está haciendo? Esa restauración de todas las cosas. ¿Cómo se ve que Dios está restaurando todas las cosas? Cuando una persona viene a Cristo y ahora empieza a actuar en base a la palabra de Dios. Entonces esta restauración de la que hablamos empieza a hacerse evidente. Y vestidos del nuevo hombre. Mira la siguiente palabra que usa. Dice: creado según Dios. Está otra vez haciendo referencia a Génesis. Creado y luego según Dios. ¿Cuál es la idea de según Dios? Conforme a la imagen de Dios. ¿Qué pasa cuando un creyente está viviendo conforme a la palabra de Dios? Refleja
el carácter de Dios. Se ve nuevamente esa imagen de Dios y podemos ver la restauración de Dios en su vida, llevándolo nuevamente a tener estas características que tuvo en el principio, que dice ahí, creado según Dios en la que justicia y santidad, que fue la forma en como Dios creó a Adán en el principio. Lo creó un ser justo y lo creó un ser santo. Y este es el propósito de Dios en su plan de redención. No es solo llevarte al cielo, es que reflejes la imagen de Dios y que claramente sea en tu vida visible la justicia y la santidad de la verdad. Y esta es la voluntad del Señor, y este es el deseo del Señor: llevar a su pueblo nuevamente a esta justicia y esta santidad de la verdad. Y bueno, hermanos, vamos a terminar con unas conclusiones. Creo que nos evaluemos, ¿verdad? ¿Es tu vida diferente a la de aquellos que no conocen a Cristo? Me puedo decir, no, yo soy cristiano, yo hice una oración y yo me bauticé, pero mi vida está llena de pecado y vanidad. Reflexiona lo que estudiamos hoy. No puede ser así. No puede ser así. Si de verdad has escuchado a Jesús, no puede ser así. Tu vida tiene que ser diferente. Si realmente has sido enseñado por Jesús, no puede ser así tu vida como los que no conocen a Cristo. Andas persiguiendo el dinero y las cosas de este mundo. No has entendido todavía. Nosotros estamos buscando el cielo. Somos de allá. Allá está nuestra morada. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Has respondido al llamado de Jesús y seguido su enseñanza? ¿O estás aquí todavía? No has entregado tu vida a Cristo. El Señor te está llamando esta noche. No es una casualidad. Dios te está llamando, ¿sabes? Dios te quiere perdonar. Y no solamente perdonar, Él te quiere transformar. Cambiar tu corazón. No resistas al llamado de Dios esta noche. No lo resistas. Ven a Jesús. Entrega tu vida a Cristo. Ríndete. Y si entregaste tu vida a Cristo, te pregunto, ¿estás creciendo en el camino de la santificación? ¿Estás viendo tu pecado? ¿Te estás arrepintiendo? ¿Estás saturando tu mente de la palabra y estás ahora aplicando la palabra? Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que el Señor te está mandando esta noche. Arrepiéntase de su pecado, cualquiera que sea. Sature su mente de la palabra y aplíquela en su vida. Ese es el deseo del Señor. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Y yo te ruego, Señor, que haya en nosotros ese arrepentimiento verdadero. Ruego, si hay personas acá que no te conocen, Señor, que pueda tu Espíritu convencer sus corazones y su necesidad, Señor, de entregarse a ti. Oro, Señor, si hay algún cristiano acá también que no está creciendo en santidad, Padre, que tú obres en su vida, Señor, y que esta noche pueda haber arrepentimiento aquí.
Que puedan haber decisiones esta noche de arrepentimiento aquí. Que puedan haber cambios, Señor, en nuestra actitud hacia tu palabra, Señor. Que podamos ser, Señor, esa iglesia santa que tú quieres que seamos. Obra en nuestros corazones. Esta noche lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.